Hola, con la gran solemnidad de Pentecostés culminamos el tiempo pascual y retomamos de nuevo el tiempo ordinario. Se llama tiempo ordinario no porque sea un tiempo común y corriente, simplemente porque durante este periodo la Iglesia en la liturgia nos ofrece la vida cotidiana, la vida ordinaria de Jesús. Por eso, durante este periodo vamos a ir conociendo cada vez más sus enseñanzas, sus mensajes y sus expresiones de amor. Este tiempo de ordinario que retomamos hoy coincide con el mes de junio. Sabemos nosotros que el mes de junio la Iglesia ha instituido una fiesta importante, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, para ayudarnos a comprender la inmensidad del amor de Jesús por cada uno de nosotros. Quiera Dios que durante este mes pudiésemos experimentar y comprender un poco más, o mejor dicho, sentir un poco más ese amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Para este día, justamente, la Iglesia también celebra una fiesta, la fiesta importante de la Santísima Trinidad. Y uno se pregunta, ¿y qué es la Santísima Trinidad? Ese es un misterio que realmente no podemos describir. Es algo que realmente es, no digamos que incomprensible, pero sí inexplicable. ¿Por qué? Porque es como que si le dijésemos a una madre, explíquenos cuánto quieres a tu hijo. Es decir, le faltarán palabras a una madre para expresar el amor que siente por su hijo. Pues el misterio de la Santísima Trinidad no es más sino la manifestación del amor de Dios por cada uno de nosotros. Un Dios que en un momento determinado se nos manifiesta como Padre, en otro momento se nos manifiesta como Hijo y luego se nos manifiesta como Espíritu Santo. Siempre todo una expresión de amor por la humanidad. Por eso, ¿qué es la Santísima Trinidad? La máxima expresión del amor de Dios. Para esta fiesta, la liturgia de la Iglesia nos presenta un evangelio muy corto, pero que precisamente van de acorde con la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y con la fiesta de la Santísima Trinidad. Escuchemos el evangelio. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar el mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Es necesario recordar que es típico de cada religión hacerse la imagen de un Dios que premia, de un Dios que juzga, de un Dios que prefiere a uno y que castiga a otros. Casi todas las religiones tienen un Dios de esa manera. Pues bien, esa imagen está completamente ausente en la persona de Jesús. Jesús viene a presentarnos un Dios totalmente distinto de lo que otras religiones puedan imaginarse. El Dios que nos presenta Jesús es un Dios de amor. No es un Dios que juzga, ni es un Dios que condena, como solemos pensar inclusive hoy en día muchos de nosotros. Entonces, para entender un poco este evangelio, pensemos que los judíos, en caso concreto los fariseos, ellos esperaban un Mesías que viniese a juzgar, a separar los buenos de los malos. Un Mesías que fuese la expresión del juicio divino. Y Jesús vino a decirnos, no, están equivocados, ese no es Dios. Por eso el Evangelio comienza diciendo, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Por eso Jesús se declara como la expresión del amor de Dios. Dios es un Dios de amor que desea manifestarse, que desea comunicarse, y la manera que lo hace es a través de su Hijo Jesús. A través de Él nos comunica su amor a cada uno de nosotros. Continúa el Evangelio diciendo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Mire, creer no significa unirse, adherirse a una doctrina, no. Creer significa adherirse, unirse a una persona, en este caso a la persona de Jesús, a su mensaje, a su enseñanza. La vida eterna para los judíos era una vida después de esta vida, en el más allá. Ellos entendían de que había un Dios que iba a premiar a los que se habían portado bien y iba a castigar a los que se habían portado mal. Entonces, para ellos, la mentalidad de que ellos tenían era que la vida eterna era en el más allá. Jesús viene a decir, no, no es así. La vida eterna es ahora. La vida eterna ya ha comenzado. Por eso Jesús no nos dice, tendrán vida eterna si se han portado bien o se han portado mal. No, para que tenga, es decir, en el presente, para que tenga desde ya vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna?
La vida eterna es la vida indestructible que Dios ha comunicado a cada uno de nosotros. Es decir, aquel que tiene vida la hace en sí misma una vida divina, por lo tanto es indestructible. Por eso es eterna, indestructible. ¿Por qué? Porque poseemos en nosotros mismos la vida divina. Continúa el Evangelio diciendo, porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Se había metido mucho la idea entre los judíos, especialmente entre los fariseos, de que el Mesías vendría a juzgar el mundo. Se nos presentó siempre un Dios juez, un Dios que viene a premiar a uno y a castigar al otro. Lo triste es que después que Jesucristo vino a desmentir eso, vino a decirnos que no es así, que Dios no viene a juzgar a nadie, por el contrario, es un Dios de amor. Lo triste y lamentable es que mucha gente todavía sigue creyendo en un Dios así, de esa forma. Cristo lo desmiente totalmente. Ese no es Dios. Ese Dios tú te lo has inventado, pero ese no es el Dios que Jesucristo vino a presentarnos. Vino a presentarnos un Dios lleno de amor por cada uno de nosotros, por la humanidad. En este párrafo Jesús se define a sí mismo como el Hijo de Dios. Y Jesús ha venido a ofrecernos una alternativa de vida, una posibilidad de crecimiento, de realización plena del ser humano. Porque es el hombre que hace posible una presencia divina. Y esta presencia divina no es para un juicio, sino para una salvación. Aquí vemos que Jesús toma distancia de lo que pensaban los judíos, de ese Dios que venía a juzgar, a separar buenos de malos, a premiar a unos, a castigar a otros. Aquí Jesucristo toma distancia justamente del pensamiento judío y viene a manifestarnos otro Dios, un Dios pleno de amor. Desde el momento en que Jesús se hace bautizar en el río Jordán, se escuchó una voz que dice, este es mi Hijo amado. Desde ese instante nosotros tendríamos que comprender que efectivamente la presencia divina está en Jesús, que sería la meta a la cual cada uno de nosotros tendría que alcanzar. Y esta condición divina no se alcanza con sacrificios, con esfuerzos humanos, no, sino a través de la constante práctica de lo que Jesús vino a enseñarnos. El servicio y el amor, pero un amor que sea fiel, gratuito e incondicional. Sigue el Evangelio diciendo que el que cree en él no será juzgado. Por lo tanto, la imagen de un juicio y de una condena de parte de Jesús no lo usa en su lenguaje, no existe. Y si no existe el juicio, mucho menos la condena. Y Jesús es muy claro, el que cree en él no será juzgado. Por lo tanto, el creyente no va a ningún juicio. Pero la frase siguiente es interesante. Pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Con esto nos quiere decir que es el hombre mismo el que se autojuzga, el que se autocondena. ¿Por qué? Porque rechaza el amor de Dios. Dios no se comporta como un juez, sino como un dador de vida. Por eso el rechazo a esta plenitud de vida es el juicio que el hombre se da a sí mismo. Quien escoge la vida que Dios ofrece en Jesús tendrá una plenitud de vida y no irá a ningún juicio. Y quien rechaza la vida ha hecho su propia elección de muerte y de una muerte definitiva. Por lo tanto, para Jesús, quien cree, quien ha dado adhesión a su palabra, no va a ningún juicio. Porque no existe ningún juicio para el creyente. Ya esa persona está en la vida definitiva. Por eso esa idea de juicio tan generalizado en las generaciones precedentes nos ha hecho mucho daño, nos ha hecho mucho mal, hasta el punto de no comprender la inmensidad del amor de Dios. Pues bien, quiera Dios que estas fiestas que se nos presentan, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y la fiesta de la Santísima Trinidad, sumado a la riqueza del Evangelio de hoy, nos ayude a entender y a comprender el amor tan grande de Dios por cada uno de nosotros. No vino a juzgarnos, no vino a condenarnos, por el contrario, vino a manifestar en la persona de Jesús el amor por la humanidad. Quiera Dios que tú puedas entender y comprender que Dios está enamorado de ti. Bien, que tengan todos pues una feliz semana. Que Dios te bendiga y te acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.